Un placer que me hayas invitado a participar en esta sesión con los colegas, las colegas de la Asociación Palabra de Clio. De verdad que me siento muy honrado por estar aquí con ustedes. Y bueno, pues haciendo honor al tiempo y en vista de que no tenemos mucho tiempo también, pues voy a iniciar con mi presentación. Es una plática entre amigos donde expongo un panorama de algo que me parece que pues pudiera serles de interés. Si no son muy cercanos al tema de la historia de desastres, pues quisiera mostrarles como un poco el panorama de lo que es este tipo de metodología, en la cual pues hemos trabajado ya algunos años. En lo particular, pues básicamente desde el año 2001, que fue cuando me empecé a interesar por esos temas de los desastres a partir de los estudios en la maestría en historia. Desde entonces, pues he mantenido sistemáticamente la producción con relación a estos temas y el énfasis o el enfoque con distintos fenómenos naturales, principalmente los huracanes, las epidemias, sismos y ocasionalmente pues aparecen también ahí algunas erupciones. Entonces, por eso es que van a ver así como varios temas durante la plática. Pues ya sabemos aquí que estamos entre puros historiadores, pero como me dijeron también que iba a haber estudiantes, puse esta diapositiva un poquito como para introducir a los jóvenes en esta reflexión acerca de para qué sirve la historia, ¿no? Y pues ya sabemos que es muy recurrente esta frase que sirve para conocer el pasado, comprender el presente e idealmente pues mejorar el futuro a partir del aprendizaje que obtenemos de lo que ocurrió en el pasado, ¿no? También nos ayuda a entender de manera específica con relación al tema de los desastres para saber cómo han enfrentado y respondido las sociedades ante amenazas naturales y desastres. Esa es una pregunta que siempre nos hacemos en Historia de Desastres. ¿Cómo habrán enfrentado, cómo habrán respondido ante esta situación desastrosa las sociedades del siglo XVIII, siglo XVII, siglo XVI? ¿Cómo han respondido en México? ¿Cómo han respondido en Europa? ¿Cómo han respondido en Asia? En fin, ¿no? Es una pregunta que nos lleva siempre a viajar a través del tiempo. Y también nos sirve para darnos cuenta, entre muchas otras cosas, cuáles son esas prácticas y cuáles son las estrategias más efectivas que han llevado en su conjunto a lo que podemos caracterizar como un proceso adaptativo, ¿no? Aunque digamos el concepto de adaptación es mucho más propio para los antropólogos, pues sí nos permite también en historia darnos cuenta que ha habido un largo proceso de relaciones de los humanos con la naturaleza y que de alguna manera pues vamos adaptándonos poco a poco. Y luego, pues también la historia nos permite fortalecer proyectos, herramientas actuales en un sentido muy particular, la reducción de riesgos y la prevención de desastres, que digamos lo verán al final porque es un enfoque particular en el cual hemos incidido desde hace algunos años. Y hablar de historia de desastres pues también nos remite inmediatamente a hablar de fuentes, ¿sí? Es decir, de esos repositorios, esos vestigios que nos permiten conocer cuáles son esas migajitas pequeñas, cuáles son esas piezas de ese enorme rompecabezas que vamos armando en cada acontecimiento y que unidas en conjunto nos permiten ver cuál es esa imagen de lo que ocurrió. Cómo fue que respondió la sociedad en su conjunto, no solamente las autoridades institucionalizadas, no solamente el clero, no solamente la sociedad, sino todos en su conjunto. Y sobre eso voy a iniciar mis reflexiones de manera muy específica, dando respuesta de manera muy breve a dos preguntas que van a guiar esta presentación. ¿Para qué sirve la historia de desastres y qué fuentes usa la historia de desastres o qué fuentes hemos utilizado para estos trabajos de historia de desastres? Bueno, las fuentes pueden ser muy variadas, ¿sí? Podemos encontrar referencias a eventos desastrosos
incluso en la Biblia, que todo el mundo conoce, ¿sí? Y que todo el mundo seguramente ha leído o al menos ha escuchado alguno de los pasajes, y ahí encontramos esos relatos tan importantes que nos hablan cómo es que en algún momento sí se presentó una catástrofe en Sodoma y Gomorra, y que ahora, a la luz de las tecnologías y de la innovación científica y la investigación, pues se ha descubierto que esto tiene que ver con un proceso geológico, ¿sí? Que generó un deslizamiento, que estuvo asociado también al betún de Judea, es decir, al chapopote o al petróleo, y que eso generó un incendio, y que ahí se encuentran restos en esa zona todavía en esta ciudad. Otro de los acontecimientos también muy referidos, pues, es el diluvio. Y este es particularmente muy interesante porque lo encontramos referido en distintas culturas de nuestro planeta, pero que, pues, en la Biblia es fundamental, y que a través de investigaciones actuales, ¿sí? Con distintas culturas, pues se han empezado a tejer esas historias que permiten sustentar qué fue lo que sucedió en ese episodio, ¿sí? Otro de los acontecimientos muy referidos en la literatura antigua, en las referencias históricas, tiene que ver con el incendio de Roma, ¿sí? Este incendio que duró, al parecer, 9 días, y que se lo adjudican a Nerón, y que supuestamente inició en el Circo Máximo. Entonces vemos cómo incendios, sismos, epidemias, pues han estado presentes a lo largo de la historia. También el caso de la actividad eruptiva del Vesubio, que ustedes alguna vez han escuchado seguramente, como en el año 79, a partir de esta explosión, de esta actividad eruptiva de tipo pliniana, ¿sí? Gracias a los relatos de Plinio el Viejo, pudimos conocer qué fue lo que sucedió, cómo es que arrojó piedra pómez, arena, ceniza, que cubrieron más de 10 kilómetros, y que fueron, pues, cubiertas las ciudades de Herculano y de Pompeya. Esos son, digamos, como acontecimientos históricos muy, muy conocidos, que nos van acercando a ese conocimiento de esa historia desastrosa con la cual hemos convivido de distintas maneras. Refería yo al documento de la Biblia, y pues en la Biblia encontramos distintas alusiones que algunos de ustedes seguramente recordarán. Las epidemias también, como esta que ha sido dibujada, pintada, pues en reiteradas ocasiones, han estado presentes también en la historia de la humanidad. Esta en particular del año 180 después de Cristo en Roma, al parecer fue peste bubónica, o al parecer viruela. Todavía se hacen estudios para ver qué fue lo que sucedió en esa epidemia, pero fue muy, muy importante, y según los datos murieron 1 de cada 10 romanos, afectando principalmente a los soldados del imperio. Otro de los elementos con los que hemos trabajado, pues, son las cronologías, que a veces están incluidas en documentos muy antiguos, a veces en libros, en efemérides, ¿sí? Y que nos dan cuenta de poco a poco cómo es que ciertas amenazas han diezmado a la humanidad en distintos momentos, ¿sí? Y que en su gran escala, pues, nos hablan también de esa vulnerabilidad permanente que tiene la humanidad, o que tenemos los humanos, ante los virus y ante otros agentes que pueden detonar epidemias, endemias o pandemias, como la que acabamos de padecer ahora con la pandemia asociada a la COVID-19. Y ya la tecnología, pues, ha permitido hacer estos gráficos bien importantes, donde vemos el tamaño de la mortalidad que han producido estas epidemias. Sabemos por la documentación que la más importante ha sido la asociada a la peste negra, a la peste bubónica, ¿sí? Y que dejó aproximadamente 200 millones de muertos. Y, en fin, así podemos encontrar distintas referencias de epidemias. Van a disculpar que vaya un poquito rápido, pero son varias diapositivas las que les voy a mostrar, entonces voy a ir avanzando de manera rápida. Otra de las fuentes que también solemos utilizar en la historia de desastres son las pinturas, ¿sí? Y encontramos distintos objetivos que tuvieron los pintores para plasmar alguna imagen muy representativa, desde los imaginarios, por ejemplo, a los que están asociados la actividad de los fenómenos naturales. Por ejemplo, en Asia se consideraba que había un pez que era el que se encontraba debajo de la tierra, y cada vez que se movía generaba los sismos, ¿sí? Imágenes sobre la religiosidad que nos muestran cómo
las comunidades pues imploran el perdón ante los sismos, creyendo que se trata de el castigo que tiene que ser pues expiado por alguna divinidad, ¿sí? Y que tienen que ser perdonados para que terminen los sismos. Y obviamente, pues también pinturas donde vemos afectaciones al patrimonio arquitectónico, de los cuales pues, todavía podemos encontrar algunas cicatrices en ciudades muy importantes, ¿no? Donde se han presentado este tipo de acontecimientos desastrosos. Y digamos, estas referencias a pinturas antiguas, pues uno puede decir, era parte de la mitología, era parte de las creencias. Sin embargo, pues nos damos cuenta que no, que la historia tiene siempre recurrencias al presente a través de distintos vehículos de la memoria, como pueden ser las pinturas, esculturas y otras manifestaciones artísticas. Y en el caso específico, por ejemplo, de los sismos, es muy conocida la aparición de estos peces denominados el pez remo, que está asociado a los sismos, ¿no? Viniendo estos peces del fondo del mar, pues seguramente deben ser miles de estos peces y aparecen en zonas altamente sísmicas donde sin duda tendrá que haber alguna coincidencia. Yo creo que si se presentara alguna actividad previa a un sismo y estos peces la percibieran, pues saldrían por decenas o por cientos y no solamente uno en un lugar donde se va a presentar. Sin embargo, lo que importa pues es en gran parte el imaginario que tiene la población al respecto. Y otra de las fuentes y de las evidencias más antiguas con las que se ha trabajado en historia tiene que ver con los monolitos, algunos muy representativos. Yo aquí les traje unos que me parecen bien interesantes, el caso de estos monolitos que encontraron en Japón, un periodista que se llama Jay Alabaster, cuando estaba documentando el tsunami reciente que hubo en Japón, subió a unas montañas y al pie de las montañas encontró estos monolitos con inscripciones que decían estas cosas que están aquí. Recuerde la calamidad de los grandes tsunamis, no construya ningún hogar por debajo de este punto. O esta otra que dice, si viene un terremoto, tenga cuidado con los tsunamis. Una más que dice, estén siempre preparados para los tsunamis, elige la vida más que las pertenencias y objetos de valor. Entonces, además de que nos dan cuenta de que se presentan tsunamis, tienen un carácter preventivo, ¿sí? Nos dicen qué es lo que va a ocurrir y cómo evitar los daños que puedan producir los tsunamis en esa zona. Y hace muy poco que aparecieron unas noticias en distintas cadenas de internet y en las redes sociales relacionadas con las piedras del hambre, ¿sí? Que son estas inscripciones que se encuentran en algunos de los ríos, en algunas rocas de los ríos en Europa y que dan cuenta de la presencia de escasez de lluvia, por lo tanto también de agua en algunos ríos, y son inscripciones que advierten lo que va a ocurrir. Dice, si vuelves a ver esta piedra, llorarás, ¿sí? Y cuando ya está pasando esta etapa, dice, la vida volverá a florecer una vez que esta piedra desaparezca. Entonces son muy, muy representativas de la presencia de estas escasez de lluvia, de estas sequías y por lo tanto también asociadas a desastres que fueron muy importantes para esas sociedades. Acá en nuestro contexto latinoamericano son muy comunes encontrar referencias en algunos códices, en especial el Telleriano Remensis, a sismos, a cometas y epidemias que pues se han presentado a lo largo de nuestra historia, en un periodo muy específico de nuestra historia, ¿sí? Y que tienen una representación gráfica muy interesante, ¿sí? El Tlaloyi Ollin, por ejemplo, que es este glifo que nos habla de qué fue lo que ocurrió, cómo es que se presentaba, si era en el día, si era en la tarde o si era en la noche cuando se presentaba el sismo, ¿sí? Y pues son relatos sumamente ricos los que encontramos en los códices, nos dan cuenta precisa de en qué fecha se presentó el sismo, ¿sí? Y qué era lo que advertía. En este caso, por ejemplo, dice el texto, año de 7 navajas y de 1460, según la era,
vino un temblor de tierra y es de saber que como ellos se sabía de perder el mundo otra vez por temblores de tierra y van pintándolos es por años o por agüeros que anuncian. Entonces anunciaban estos presagios de que algo iba a ocurrir. Les invito también a que consulten este libro muy interesante que realizó la doctora Virginia García Cos y el doctor Gerardo Suárez, que está relacionado específicamente con los códices y la presencia de los sismos y otros fenómenos que ocurrieron en una etapa bien interesante de nuestra civilización. También hemos consultado los exvotos con relación a huracanes, a epidemias, ¿sí? A descargas eléctricas, a sismos, y que son estas manifestaciones artísticas que tienen como peculiaridad que en la parte de abajo anotan la referencia del año, ¿sí? Y a qué tipo de amenaza están referidos, ¿sí? Entonces siempre es muy interesante entrar a los templos, que es donde los colocan en las paredes o en algunas casas, incluso hay personas que los coleccionan y a través del dato que viene referido en el exvoto uno puede consultar esa fecha en otras fuentes y entonces acceder a algún acontecimiento desastroso. También en algunas comunidades se utilizan todavía las campanas y cuando investiga uno por qué utilizan campanas y para qué utilizan las campanas, pues se puede uno encontrar la sorpresa de que están relacionadas con una alerta ante la presencia de algún fenómeno. En particular, aquí en la zona donde yo vivo en Colima, vivo como a 30 kilómetros de distancia del Volcán de Fuego, en un lugar que se llama Nogueras, a un lado de Comala, y aquí cerca se encuentra una comunidad que se llama La Becerrera y todavía utilizan las campanas o la campana, es esta imagen de la derecha, la campana para advertir la actividad eruptiva del volcán. Entonces, un medio preventivo que les alerta que entró en actividad el volcán y que por lo tanto tendrán que reunirse para ser desplazados, ¿sí? Otro también de las fuentes muy ricas que hay para conocer los desastres que han ocurrido en el pasado son los santos patronos, ¿sí? Casi en todo nuestro país los templos están relacionados con algún santo patrono y ese santo patrono es protector ante alguna amenaza natural. De tal manera que cuando mapeamos nosotros en una ciudad o en un estado a qué santos está adjudicado la calamidad o ante cuál calamidad es protector, tenemos un panorama de cuáles han sido las peores amenazas con las que han lidiado nuestras sociedades y que fueron tan importantes estas amenazas que no pudo responder la autoridad local y entonces se hizo necesaria la intervención divina, ¿sí? Y hay pues bastante literatura al respecto. Yo les recomiendo que consulten algunos textos que he publicado, algunos artículos. Hay uno que se llama Representaciones de San Felipe de Jesús, que pues en la Ciudad de México es el santo patrono de la juventud, pero en el caso de Colima, desde el año de 1609, es el santo patrono contra incendios y temblores. Evidentemente no le ha ido nada bien con los temblores, yo seguramente porque era muy joven cuando le adjudicaron tremenda responsabilidad. Sí, con los incendios ya se ha solucionado en buena parte el problema, pero con los incendios sigue temblando. Nada más hace como una semana que tuvimos un periodo como de 15 días o 3 semanas de temblores casi todos los días y que ustedes recordarán a partir del 19 de septiembre. Y luego está este otro artículo que escribí hace poco que se llama La estrategia simbólica ante amenazas naturales y desastres en México y España, y que ahí muestro cómo es que estos rituales en los dos lugares, en los dos continentes, pues más que ser improvisados, más que ser una manifestación propia de la religiosidad, son también de un modo analítico, o sea, viéndolos de manera analítica, una estrategia simbólica adaptativa, porque contiene 3 elementos bien importantes que debe contener una estrategia. Tiene una escala, tiene una frecuencia y tiene un plan. Y cuando uno estudia a detalle todos los rituales que están implícitos con los santos patronos, se da uno cuenta que estaba perfectamente escrito el plan que se tenía que realizar cuando se presentara una amenaza, qué tipo de santo se tenía que invocar, qué tipo de rogativa,
cuánto se tenía que pagar, quiénes tenían que participar en esta rogativa. Todo está perfectamente documentado como si fuera un protocolo, ¿sí? Entonces tiene un plan y tiene una frecuencia que decía: siempre que se presente sequía se tiene que sacar al santo tales horas, regresar, cantar el Te Deum, realizar este tipo de celebración de tal manera, ¿sí? De esta forma ordenada. Entonces es una serie de indicaciones y eso se hacía siempre que se presentaba esa amenaza, por lo tanto hay frecuencia. Y también tenían una escala, ¿sí? Dependiendo de la amenaza, pues se invitaba a que participaran a los integrantes de la comunidad, del pueblo, de la ciudad, ¿sí? De la región o incluso de todo el país. Tal es el caso de cómo la Virgen de Guadalupe, por ejemplo, es la Virgen patrona, ¿sí? Ante las epidemias, según está registrado en varias publicaciones. Entonces, por eso son bien importantes los santos patronos. No me voy a detener mucho más en este tema, a pesar de que me encanta de verdad hablar del tema de los santos patronos. Y también otra de las fuentes pues son los monumentos y edificios históricos que han sido afectados. Muchas veces tienen las cicatrices de lo que ocurrió. El caso de la imagen de la derecha, por ejemplo, es la cruz atrial de Tuxpan, Jalisco, que es el primer monumento construido en el estado de Jalisco, ¿sí? Y que así ha sido reconocido oficialmente y que está reventado y en 3 partes, ahora están unidas, pero eso ocurrió el 15 de abril de 1941, cuando se presentó un sismo muy importante que fue muy destructor de varios templos en la región. La imagen de la derecha, por ejemplo, es el templo de San José, aquí en Colima, que fue realmente muy afectado. Entonces, a través de estos monumentos uno puede acceder a esa información. Y en ocasiones, pues un solo caso nos aporta muchos datos y muchísima información. Del caso, por ejemplo, del sismo de 1806, del 25 de marzo, que ocurrió en esta región y que afectó principalmente a Ciudad Guzmán, Jalisco, pues tenemos esta pintura, por ejemplo, que fue realizada por José María Estrada, sí, que ustedes recordarán que fue el pintor más importante del siglo XIX, y aunque era pintor de retratos para el clero, pues también les hizo este trabajo que servía para mostrar los daños que se presentaron en la entonces parroquia, ¿sí? Pero que ahora es un templo pequeño, el templo del Sagrario, y que uno no imagina lo que ocurrió ahí. Sin embargo, murieron 300 personas de los entonces denominados españoles, y eso lo está publicado también en un artículo que se llama El rigor de la divina justicia, y que lo pueden consultar a través de internet y que seguramente les va a interesar. Este caso, por ejemplo, está vinculado con esta pintura. Yo me lo encontré un día revisando un libro de arte religioso de una exposición de la Universidad de Colima, y ahí se encontraba la imagen. Empecé a rastrearlo, ¿sí? Para ver con qué estaba relacionado, y entonces me di cuenta que estaba vinculado con este sismo. Después visité el lugar, Ciudad Guzmán, y ahí pude constatar que en la bóveda del templo todavía se encuentran las inscripciones que hablan de este temblor, ¿sí? Y de otros temblores que se han presentado y que están asociados al patronazgo de San José, que es el santo patrono de los temblores en Ciudad Guzmán. Buscamos también en el archivo de información, ahí nos encontramos el juramento que hicieron los vecinos y que desde entonces le realizan la conmemoración cada año, ¿sí? Encontramos fotografías que nos muestran el tamaño real que tenía el templo, que ahora pues ya es una parte muy pequeñita, ¿sí? Que lo recortaron toda la parte de la fachada y hicieron en ese espacio pues una plaza, y con el resto del material construyeron parte de los cimientos de la ahora catedral. Encontramos también la relación de los fallecidos con sus nombres y apellidos, obviamente los entonces denominados españoles. De los indios pues no se encontraba el nombre, si acaso la referencia de que fallecieron tantos indios, ¿sí? Y que otros estaban heridos. Podemos ver también en este mismo caso cómo cambió el espacio
cómo este templo que llegaba hasta donde actualmente se encuentra la calle, pues ahora está reducido y solamente hay una plaza y quedó un templo muy pequeñito. Y ahí se encontraban, al parecer por los documentos, 1,200 personas en esa celebración. Cuando se presentó el sismo, colapsó la bóveda y a los que iban saliendo les cayó parte de la fachada y fallecieron ese gran número de personas. Con la información histórica, pues también es posible georreferenciar, hacer mapas de intensidad para darnos cuenta en dónde se sintió este temblor, y entonces podemos trazar con puntitos cómo fue que lo percibieron en distintas localidades de nuestro país para saber qué magnitud pudo haber tenido. Incluso podemos identificar la zona donde hay más reportes, donde lo percibieron más fuerte, y entonces estimar un posible epicentro. Y eso es de gran ayuda para gente de la física, ¿sí? De la geología, que puede entonces acercarse con otros instrumentos a identificar indicadores más precisos geológicos. Aquí lo que tenemos, por ejemplo, es la escala y cómo fue que fue percibido en la intensidad en cada uno de esos lugares, ¿sí? Y podemos, pues, a través de la revisión de la documentación, ir extrayendo los datos para ponerlos en una tabla, así, y hacer más fácil la comprensión de lo que ocurrió. Así, por ejemplo, podemos notar el número de viviendas dañadas, ¿sí? Cuáles sí quedaron arruinadas, cuáles tenían menos daños, etcétera. Y en fin, o sea, buscando poco a poco en cada uno de los documentos va uno construyendo la información, y en su conjunto constituye pues una historia bastante completa, ¿no? Así, por ejemplo, de este caso podemos saber el costo de la construcción que se perdió, ¿sí? Y el costo de la reconstrucción, ¿sí? Otras variables cuantitativas y cualitativas enfocadas, por ejemplo, al daño patrimonial, al proceso de reconstrucción, cómo fue transformándose ese espacio, ¿sí? Cómo fue urbanizándose ese espacio en torno a ese desastre, y todo eso nos habla de cómo la sociedad va haciendo ajustes al paso del tiempo, ¿sí? Para reponerse ante estos eventos desastrosos, ¿sí? Cómo se van apropiando también las sociedades de ciertos rituales. El caso de este patronazgo, que ahora es el más importante en Ciudad Guzmán, y que ya quisieran muchos políticos tener la convocatoria que tienen estos santos, ¿no? Para que la gente vaya a hacer algún tipo de celebración. Otra de las fuentes a las cuales recurrimos pues son también los volantes, ¿sí? Los volantes que a veces incluyen gráficas y nos muestran qué fue lo que sucedió, qué estaba haciendo la sociedad, o hasta qué nivel llegó el agua en algunos templos, en algunos espacios muy localizados de cada comunidad o de cada ciudad. Encontramos también en los volantes recomendaciones. Por ejemplo, este volante que les estoy mostrando son las recomendaciones que hizo el gobierno de Colima para los estudiantes a raíz de la epidemia de 1918, que estudiamos, y que está plasmada esa investigación en este libro que se llama Un otoño mortal, que se acaba de presentar hace un mes, si acaso. Este libro lo pueden encontrar en el CIESAS, y es la primera vez que se reúne un grupo de historiadores y antropólogos para estudiar en todo el país qué fue lo que sucedió con la epidemia de 1918. Entonces, cuando vemos estos volantes, ¿sí? Y las recomendaciones que hacían y los comparamos con las recomendaciones actuales, la verdad es que no encontramos mucha diferencia, y podríamos incluso hasta criticar las disposiciones porque no han cambiado mucho realmente en 100 años, ¿sí? Desde que se presentó la denominada entonces influencia española, que pues no fue española, pero se la adjudicaron a los españoles por haberla identificado. También los grabados son una fuente muy rica de información porque nos orientan a fechas específicas, nos muestran qué fue lo que sucedió, cómo estaba actuando la población en ese momento. Las crónicas, que pues son una fuente riquísima por toda la información cualitativa que contienen, nos van dando cuenta poco a poco de qué fue lo que ocurrió, cómo se fue desglosando este acontecimiento desastroso, qué hicieron primero, cómo se sintió, cómo respondió la población, ¿sí? Y en algunos casos, pues son muy amplias, ¿sí? De verdad que hay unos documentos que son riquísimos en información y que permiten hacer distintos estudios, tanto cuantitativos como cualitativos, a través de sus letras, ¿sí?
Y ya en el siglo XVII, por ejemplo, encontramos un montón de publicaciones, incluso ya muy especializadas en algunas amenazas naturales, es decir, ya no tan generales, ya no tan breves, sino por el contrario, muy extensas, muy analíticas e incluso incorporando las observaciones y los datos que aportaban los instrumentos de medición, que aunque eran rudimentarios y digamos eran básicos, pues sí eran lo que se contaba en ese momento y eran de demasiada utilidad. Se contaba con anemómetros, con hidrógrafos, incluso con barómetros. Hay un libro de Matthew Mulcahy sobre sociedades y huracanes en el Caribe, y menciona que el primer barómetro que llegó a las Islas Británicas fue a fines del siglo XVI, especialmente con la intención de identificar la presencia de huracanes, porque al presentarse un huracán en esas islas, pues generaba desabasto de azúcar en Gran Bretaña, y eso representaba un problema mayor. Ahora bien, la historia de desastres también ha pasado por distintas etapas, pero la etapa más importante yo creo que ha sido el cambiar la idea de que los desastres son naturales, ¿sí? O sea que la naturaleza es la causante del desastre, por un nuevo enfoque que es identificar cuáles son las causas sociales que subyacen a un desastre, ¿sí? Hemos identificado a partir de la documentación que sí, la naturaleza pues es necesaria para que se detonen daños, ¿sí? Pero que el factor imprescindible siempre en todo desastre es la sociedad y los riesgos que va construyendo. Y eso pues no es nuevo. Hay un acontecimiento que fue el sismo de Lisboa de 1755 que permitió que aparecieran un par de publicaciones que son muy representativas y que hablan de ese cambio de paradigma. Sí, me refiero a la publicación del poema de Lisboa, del desastre de Lisboa, de Voltaire, ¿sí? Y la carta que le escribió Juan Jacobo Rousseau, estando muy joven, se la envió en contestación al poema. Como no era importante, pues la archivaron por ahí, y tiempo después, cuando falleció Voltaire, la encontraron, y Rousseau le decía esto que están leyendo ustedes en la pantalla, le dice, pues no fue la naturaleza lo que congregó 20,000 casas de 6 o 7 pisos en este sitio en particular. Si los habitantes de la ciudad hubieran elegido agruparse en edificios peligrosos, si no hubieran elegido agruparse en edificios peligrosos, el daño habría sido mucho menor. Si hubieran vivido adecuadamente distribuidos y en casas más pequeñas, podrían haber escapado fácilmente en el primer impacto y habrían estado lejos del peligroso centro al día siguiente. Pero se quedaron obstinadamente en el lugar, preocupados por su dinero y sus posesiones, y muchos fueron asesinados en consecuencia. Entonces ahí él está diciendo, pues no es la naturaleza solamente, es la sociedad y la construcción del riesgo lo que está generando el desastre en Lisboa, ¿sí? Entonces, ese cambio de paradigma, de enfoque a ver las causas sociales que subyacen en el desastre es lo que está marcando esta nueva etapa de la comprensión de los desastres a través de la historia. También hay reglamentos que son muy ilustrativos, en particular de la Ciudad de México, para evitar los incendios, pues está plagado de información y de cómo responde la sociedad y qué se tiene que hacer y cuál es la labor de los serenos, en fin, ¿no? Otra de las fuentes, pues son los periódicos, que son muy prolíficos en información y que son muy detallados también. Obviamente, como todas las fuentes, pues hay que tener cuidado de la información, de las fechas que mencionan, de cómo magnifican los datos, en fin, ¿no? Y como historiadores, pues estamos muy habituados a manejar documentos de distinto tipo, ¿sí? Cartas de distintas personajes que participan en estos procesos de desastres, incluso también telegramas. Y una de las fuentes más ricas que existen, pues son los registros de defunciones, ¿sí? En particular relacionados con las epidemias. Aquí en Colima tenemos la ventaja de este documento de la epidemia de 1883 de fiebre amarilla, que además colocaron en color rojo los nombres de cada uno de los fallecidos. Y entonces es muy impresionante ver cómo en las páginas van cambiando el color en cada una, y nos va mostrando cómo fue incrementando el registro de mortalidad y también cómo descendió, ¿sí?
Y también hay libros antiguos que si bien son, digamos, monografías del desastre, pues nos aportan información muy rica para entender lo que sucedió. Varios de ellos son redactados principalmente por sacerdotes que van contando qué fue lo que ocurrió en su parroquia y en torno a ella. Los microfilms también son otra de las fuentes que consultamos de manera muy asidua, así porque contiene pues bastante información de los periódicos y de documentos que de otra manera estarían desaparecidos, pero que a través de este método pues se logra preservar. Y hay muchos vehículos de la memoria. La verdad es que hay objetos en las calles, hay señalización, nombres de calles, por ejemplo, que llevan por nombre la fecha del acontecimiento desastroso. Hay poemas, por ejemplo, en las comunidades que a veces los niños leen en la fecha del aniversario, ¿sí? Hay monumentos, hay vestigios como rocas que nos muestran un deslizamiento y lo que se presentó ahí. Pueden encontrar fotografías muy ilustrativas de la destrucción que se produjo, ¿sí? Y todo ese material, pues en su conjunto forman esos vehículos de la memoria que nos transportan un acontecimiento desastroso hacia el pasado, ¿no? En la Ciudad de México se encuentra incluso la Plaza Solidaridad, que pues está relacionada con el desastre de 1985. También las placas en las ciudades, en algunas ciudades, por ejemplo, en Guanajuato hay placas con relación a las inundaciones de 1805 y en otras ciudades, ¿no? Esta placa, por ejemplo, es de una inundación de 1888. Y ese tipo de placas pues las encuentra uno en roca, en metal, y en distintos países, y en Europa también, en México obviamente, en Latinoamérica. Los telegramas también son otra fuente sumamente rica que tiene la correspondencia entre las autoridades en los momentos más críticos, ¿no? Y luego, pues ya en el siglo XX encontramos una gran cantidad de publicaciones. Estos, por ejemplo, son libros todos relacionados con los sismos de 1985, y ahí el periodismo pues ha permitido también documentar mucho de lo que ocurrió, y es una fuente pues bien interesante para los periodistas cuando quieren conocer qué fue lo que ocurrió en un acontecimiento tan impactante como el desastre del 85. Otra de las fuentes también riquísimas a las cuales puede uno abrevar como historiador son los catálogos. Ya prácticamente catálogos de casi todos los fenómenos naturales, ¿sí? Hay sobre epidemias, sobre sismos, sobre huracanes. Incluso acabamos de presentar este libro con Virginia García Costa, que es el catálogo de los huracanes en México desde el año 5 Pedernal hasta 1955, y lo pueden descargar de manera gratuita en formato electrónico, o todo el catálogo completo, o adquirir el libro también en varias librerías de la Universidad Veracruzana, del CIESAS y la Universidad de Colima. Entonces, pues ahí en los catálogos se encuentra uno fecha por fecha cada acontecimiento, y la verdad es que son muy ricos en datos. Hay una enorme ya historiografía académica, ¿sí? Ya se superó esa etapa de la crónica y el artículo breve del desastre. Ahora tenemos una historiografía muy sólida, sí, que nos muestra distintos enfoques de acercamiento a los desastres, enfoques particulares en las autoridades, en las respuestas religiosas, en la sociedad, y cómo responden ante cada una de las amenazas naturales. Hay una literatura incluso especializada en la religiosidad asociada a los desastres, y también es riquísima de verdad. Hay mucho material producido, sobre todo en los años recientes. Tan solo por mencionarles algunos de los libros pues más recientes que se han presentado, está de Historial Las Catástrofes, que fue publicado en el 2019, La Pequeña Edad de Hielo, que fue un libro que surgió a partir de un proyecto que tuvimos en ambos lados del Atlántico, ¿sí? O otro sobre la variabilidad climática, que se realizó aquí en el Colegio de Michoacán y que tiene la perspectiva también en ambos lados del Atlántico, el libro de los huracanes que les mencionaba y el catálogo, otro libro sobre la antropología de desastres en América Latina de Virginia, o otro libro que acabamos de publicar en Italia que se llama Riesgo, Catástrofe y Gestión de la Emergencia en el Mediterráneo Occidental y la Hispanoamérica Moderna.
Y el más reciente libro que se ha publicado sobre desastres es este, A duras penas, Sociedad y Naturaleza en Venezuela durante el periodo colonial, del historiador Rogelio Altés, también uno de los historiadores más prolíficos que existen de verdad, y muy teórico, muy conceptual, pero a la vez también muy acucioso de la evidencia empírica, junto con, como lo hacen otros colegas. Es el caso de María Dolores, de Virginia García, de Armando Alberola, de Luis Arrioja, Viruel, en fin, muchos colegas historiadores que ahora ya nos conocemos, afortunadamente varios, y que tenemos la posibilidad de trabajar en conjuntos. Entonces hay una literatura súper interesante, muy completa, también muy vasta para entender ya no solo el desastre en la localidad en donde se presenta, sino ahora contextualizarlo en distintos continentes y en cada administración también, porque no es lo mismo un desastre que se presenta en el siglo XVI a un desastre que se presenta en el siglo XVIII bajo la administración borbona y que tiene particularidades muy especiales en el análisis y que uno va encontrando toda esa información conforme va accediendo a esa información, ¿no? También revistas académicas, hay muchísimas revistas con dossiers especializados en desastres, ¿sí? Eso después se consultan en internet, la mayoría son de consulta gratuita. Hay bases de datos donde está contenida información de los catálogos. Este en particular, por ejemplo, está gratis, es el catálogo de sismos que hizo Gerardo Suárez y Virginia García, y lo encuentran en internet con todos la descripción de cada uno de los sismos que ellos documentaron. Hay tesis también súper interesantes. Hemos trabajado con muchos estudiantes, como ya lo mencionaban al principio de esta charla, ¿sí? Con estudiantes de licenciatura, de maestría y doctorado, que poco a poco han ido documentando distintos desastres, ¿sí? La historia de desastre, como todas las historias, todos los tipos de historias, sí tiene problemas, ¿sí? En especial para cada tipo de fenómeno se tiene uno que plantear varias problemáticas que están implícitas. Por ejemplo, para el caso de las epidemias, pues hay subestimaciones, ¿sí? Hay también subregistros, ¿sí? Hay problemas para determinar cuál fue la agente que detonó la enfermedad. Vemos, por ejemplo, respuestas sociales a veces muy poco explícitas. Vemos muy bien documentada la proliferación de acciones institucionales y los personajes que están en el poder, pero muy pocas veces vemos con plenitud, con detalle, cuáles fueron las respuestas que aportó la sociedad, todos los de a pie, ¿no? Y ya para ir cerrando con mi presentación, pues hay algunas tendencias que identificamos en historia de desastres. Entre ellas, creo que la más importante es el trabajo interdisciplinario, ¿sí? Que si bien se puede hacer un estudio como este caso, el tsunami de 1787, que ha sido el tsunami más importante registrado en la historia de nuestro país, sí, que ocurrió frente a Oaxaca o en Oaxaca, pues, pero se hace un trabajo interdisciplinario entre historiadores, entre geólogos y especialistas en tsunamis para conocer qué fue lo que sucedió. Otro de los elementos que me parecen fundamentales en esta tendencia de hacer historia de desastres es el trabajo colaborativo, interdisciplinario, en grandes grupos y en grandes equipos que permiten ir revisando los avances de investigación, someterlos a una crítica constante y que luego esa crítica permite elaborar documentos muy sólidos y que son enviados a revistas que pasan luego también por ese proceso de arbitraje, sí, que garantiza pues la veracidad de la información que se encuentra ahí y el sustento teórico de las investigaciones. Entonces hay redes de investigación también muy sólidas ya, Alarmir o esta red Sociedad Vulnerabilidad y Riesgo, la red de desastres asociados a fenómenos hidrometeorológicos y climáticos, etcétera, ¿no? Y ya para cerrar y terminar de dar de respuesta a las preguntas que planteé en un principio, ¿no? Habría que cuestionarnos para qué buscamos, estudiamos y analizamos desastres históricos, pues en parte para publicar artículos, capítulos y libros, pero sobre todo para aportar información para herramientas que se están utilizando actualmente con fines de urbanismo, de planeación y de prevención de desastres, ¿no? Algunas de ellas, las más notorias o las más recurrentes, son los atlas de peligros estatales, municipales o incluso el Atlas Nacional de Riesgos, que si no contara con información histórica, pues se remitiría solamente a un periodo
muy corto de la historia de nuestro país. También podemos hacer, ya lo dije en un principio, mapas de intensidad que nos permiten ver cuáles han sido las zonas afectadas, pero más que identificar qué zonas han sido afectadas, nos permiten darnos cuenta cuáles son los problemas que no han sido superados del todo y ante cuáles las sociedades siempre han estado expuestas y han sido vulnerables ante esos fenómenos, ¿no? También este tipo de historia de desastre nos permite hacer aportes a la perspectiva urbanística actualmente, ¿no? Mostrar las zonas donde se presentan mayores daños, qué tipo de afectaciones ha presentado el patrimonio histórico, mostrar los antecedentes de daño en un mismo edificio, por ejemplo, las restauraciones que se le han hecho al paso del tiempo y cómo puede ser vulnerable ante otro evento, ¿sí? Nos permiten mostrar todo ese patrimonio que ha sido afectado al paso del tiempo y que se ha perdido en muchos de esos casos porque ya no había recursos para restaurarlo, ¿no? Entonces, esto en general nos permite conocer los peligros y eso es uno de tantos objetivos que tiene el marco de Sendai para la reducción de riesgos de desastres, dándole a conocer a la sociedad qué ha sucedido en su entorno. Aportamos nosotros conocimiento y esa información que nosotros le aportamos permite que las personas tomen decisiones más sustentadas acerca de cómo pueden prevenir. Es imposible que exista alguien de protección civil para cada individuo y para cada familia de nuestro país, pero las historias que construimos permiten que la gente se informe, sí, que conozca qué ha sucedido y que por lo tanto adquiera conocimiento y con ese conocimiento tome mejores decisiones. Ya para cerrar, una frase que me parece importante, creo que la historia nos muestra cuáles son las desigualdades que han permitido que manifestaciones naturales frecuentes se conviertan en amenazas, impacten en sociedades expuestas y detonen desastres si no se hace un buen manejo del riesgo. En pocas palabras, que la historia de desastres desvela cuáles han sido las vulnerabilidades sociales crónicas ante los cuales ha estado expuesta nuestra sociedad en su conjunto al paso del tiempo. Y con esto terminaría mi presentación. Les agradezco mucho su atención y quedo de ustedes para cualquier duda que puedan tener. Muchas gracias.